decía que eres un especialista en términos de un escritor que se ha dedicado muchos años a investigar este fenómeno del narcotráfico. Y en Caborca, pues actualmente estamos viendo ya víctimas inocentes, un niño de 4 años que te comentaba ayer, su papá de 24, un trabajador de servicios públicos del gobierno municipal, otro señor que era de intendencia en una escuela que apoyaba con todos los alumnos, es decir, gente inocente. De tu punto de vista, ¿qué está pasando en el mundo del narcotráfico en este momento? Y esta política de abrazos, no balazos, pero hay muchos balazos y pocos abrazos. Cuéntanos un poquitito desde tu contexto, qué es lo que está sucediendo y como un estudioso de este fenómeno del narcotráfico. Claro, Luis, saludos al auditorio y pues sí, qué lástima, triste, la tragedia sigue con muertos de inocentes, de niños y todo eso. Pues yo tengo ya 20 años en México y soy de Inglaterra originario, tengo 20 años aquí en México y cubriendo para un gran parte de esto el narcotráfico. Fui a cubrir primero las peleas, las guerras ahí en Tamaulipas en el principio de los 2000, que en aquel tiempo fue Jack Guzmán contra la gente local del Cártel del Golfo, de los Zetas y eso. Desde ahí fui cubriendo en Sinaloa, en Juárez, en muchos lugares y escribí los libros sobre el fenómeno. Y siempre me pregunté qué está pasando, por qué está tan violento este asunto, por qué México está sufriendo tanto con esta violencia. Yo creo que lo que pasa en términos más generales es que desde que sale el PRI del poder nacional, sí, en 2000, deja como un vacío en el poder local. Yo creo que se rompe el sistema que controla el país, el sistema de poder, el sistema de control, y en esto se queda con muchos como caciques, muchos, yo digo, caudillos del crimen, como los narcotraficantes que se llenan este lugar. Entonces no solamente son los narcotraficantes, pero pelean para una forma de poder, un poder paralelo al Estado en estos lugares. Entonces es una serie de peleas locales, pero conectando al escenario nacional. Y hemos visto la experiencia de varias plazas, podemos decir, varias ciudades, varios estados, varios municipios, donde pelean dos carteles o varios o más. Sí. Y cuál es la experiencia en ellos. Y con que mencionaste el presidente actual y su estrategia, empezando a decir abrazos, no balazos. Creo que el señor Andrés Manuel López Obrador no tenía una estrategia muy clara con el crimen. Durante muchos años no fue un tema que él se enfocó en este tema. Él se enfocó siempre en otros temas, con la cuestión de control económico de empresarios, de las condiciones de personas pobres en las zonas del sur, por ejemplo. Fueron los temas en que él enfocó. Entonces empezó a tener esta idea de balazos no balazos, al mismo tiempo también apoyando la Guardia Nacional, pero no concretó. Entonces se queda muy confuso en cuál es su estrategia y no sabe exactamente qué hacer en frente de este fenómeno. Sí. Joan, una pregunta. ¿Me escuchas? Sí, claro, perfectamente, Luis. Gracias. Te pregunto, aquí estamos viendo esta ausencia de estrategia que sí se nota a todas luces porque el país está ardiendo sí, en muchos sentidos. Pero realmente, ¿por qué tenemos este nivel de violencia? Porque se están enfrentando estos grupos unos contra otros, pero dejan a la comunidad en medio. Y por ejemplo, en el caso de Caborca, vemos nosotros una ausencia incluso de autoridades estatales que son los responsables de la procuración de justicia en ese sentido, y obviamente los federales también. No les voy a quitar ni un centímetro de lo que les toca realmente hacer, pero vemos que no salen a confrontar, no salen a detener, no vemos una estrategia, no vemos detenidos, y estamos en meses, Joan, que no vemos. También se asoma mucho la corrupción. El grado de corrupción de nuestras autoridades en este sentido puede ser un factor de lo que estamos viviendo.
Pues claro, yo creo que hay dos factores, como regresando a que dije, si lo vemos antes, que el PRI tenía el control total del país, desde arriba para abajo, ¿no? Incluyendo los alcaldes hasta el presidente. Y en aquel tiempo, si hubo un problema de desorden, pues el orden viene de arriba, hay que poner orden en tal plaza. Y incluso trabajaron con los delincuentes, pero como controlando con el Estado como el socio más fuerte y los delincuentes abajo de ellos y trabajando con unos delincuentes. Cuando sale el PRI del poder presidencial, entonces hay muchos poderes en el país, empieza a ser varios gobernadores, varios alcaldes, varios secretarios, incluso entonces hay un desorden de dónde está el poder. Luego, entonces, cuando hay problemas como esto de Caborca, no es tan sencillo que lo das el orden, pone orden en esta plaza. Como la gente no toma responsabilidad, entonces no toman ni un alcalde, un gobernador, como la actitud de yo voy a poner orden en mi lugar, ¿no? Lo de pues no es mi culpa, esto tiene que ver con la federación, como yo, ¿por qué? Pues tiene que ver con por qué no pone orden el presidente en esto, la federación, el ejército. Entonces no hay gente tomando responsabilidad para dar orden a los ciudadanos. Segundo, la corrupción era tan fuerte en el siglo XX y lo vemos a nivel de la presidencia pues vemos los casos, las acusaciones del gobierno de Salinas, de Rebollo Gutiérrez Rebollo, esos casos. Pero cuando pasa el siglo XX no es que la corrupción desaparezca, es que más bien es descontrolado la corrupción y muchos gobernadores, muchos generales están trabajando con diferentes grupos. Entonces el mismo Estado está aliando con diferentes fuerzas del crimen organizado. Entonces el nivel de corrupción ha sido y sigue tan fuerte. Pues lo vemos el caso de Salvador Cienfuegos, sí. Que es poniendo un caso ejemplar, pero sigue a muchos niveles, ¿no? Entonces es como cómo uno puede enfrentar esto con una corrupción tan profunda del crimen organizado y a todos los niveles. Sí, definitivamente la corrupción en las autoridades y en todos los niveles está permeando a tal grado que pues nos da desconfianza a los ciudadanos. Pues no confiamos en las autoridades, o sea, jamás vamos a hacer una denuncia ni anónima, ni mucho menos dando la cara, ni en ningún sentido, porque no hay confianza en ninguna autoridad. Joan, ¿hay solución para esto? ¿Ves algún momento de la luz al final del túnel con todo este conflicto que estamos viviendo en el país? Pues tiene que ser soluciones, ¿no? Tenemos que buscar soluciones como vive o convive la sociedad con este nivel de violencia, ¿no? Con la cuestión de desaparecidos, ¿no? Que las mamás buscando a sus hijos, el dolor que sufre, esas cosas no deben pasar, ¿no? Si hay problemas, sí la vida va a ser dura, pero no debe ser tan dura como es ahorita en México, en unos lugares, como en Caborca, como en muchos lugares del país, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Es frustrante esto, porque yo que también, aparte de ser periodista, he apoyado los movimientos, por ejemplo, cuando marcharon en México, en la Ciudad de México y en Cuernavaca, varias personas, incluyendo las familias de los mormones de Sonora y de Chihuahua, y varios, incluyendo a Javier Cecilia, apoyando, pues, yo apoyando como más un movimiento para un grito, para buscar algo de solución, ¿no? Para buscar un cambio. Y realmente una forma el gobierno lo ignora y mucha de la sociedad también lo ignora, ¿no? O lo ven, no, pues son grupos con intereses, ¿no? Sí. Y así los varios intentos, ¿no? Las varias marchas, ¿no? Desde pues, 2004, marcha contra el crimen, 2008, marcha contra el crimen, luego del caso de Ayotzinapa y las marchas ahí. Entonces, muchos casos y es muy frustrante que no parezca, no encuentre la solución. Pero sí, yo creo que hay, ¿no? Para mí son tres factores que son difíciles, pero son tres factores. El primer factor es que tiene que poner policías que funcionan, ¿no? Lo que sea, como se llaman la policía, qué nombre tienen o qué nivel, si es estatal, federal, municipal, lo que sea, tiene que ser policías que funcionan y responden a los ciudadanos.
Sí. y ofrezcan protección. No veo otra cosa, no otra solución que una fuerza legítima que puede proteger a los ciudadanos. También yo creo que a veces hay un problema, hablando aquí en la Ciudad de México, con los intelectuales aquí en la Ciudad de México, los grupos de derechos humanos y eso, nada más quieren atacar o cuestionar el uso de la fuerza, que entiendo está bien, porque a veces hay ejércitos, soldados, policías federales que hacen masacres. Sí. Pero luego al final tiene que ser un Estado con uso de fuerza, uso legítima de la fuerza, ¿no? Tiene que ofrecer protección y decir, como dices ahí en Caborca, que uno puede garantizar que uno puede salir en la noche. Uh-huh. Que uno puede salir en la noche y no decir, pues tiene que estar en tu casa en la noche porque no hay seguridad, ¿no? Ahorita que se mataron a un periodista en el estado en la ciudad de Salamanca, y dijo la alcaldesa, pues salió muy temprano, es muy peligroso salir a las 5 de la mañana. Pues ¿cómo puede decir esto? Tiene que ofrecer protección, garantizar protección, empezando con lo básico, pues el centro de la ciudad está bien. Okay, sí. No sé si en la montaña, pero el centro de la ciudad está bien, y luego poco a poco recuperando el espacio. Segunda cosa, yo en lo personal estoy en favor de la reforma en la política de la droga. Uh-huh. Yo creo que hay una oportunidad ahorita. La cuestión que en México están legalizando la marihuana. En Estados Unidos ya se está legalizando la marihuana en 15 estados. Uh-huh. También están unos bajando pues los penas, cambiando en Estados Unidos, en el estado de Oregon. Si lo agarran a alguien con un poco de incluso heroína, cocaína, lo dan una multa como si fue un parada de tráfico. Uh-huh. y pasaste una luz. Sí. Está bien, yo creo que hay que reformar la política de la droga y buscar como una forma, pues, una solución a las adicciones, dando ayuda médica, y otro lado, pues, buscando donde hay mercados legales y la gente, por ejemplo, con marihuana puede incluso tener su negocio y venderlo. Yo creo que para mí es la solución. Las drogas son malas, no son buenas, pero hay que ser realista y convivir con ellos. Desde luego. Y la tercera cosa, creo que es también la cuestión de prevención del crimen. Pues yo he hecho muchas entrevistas en todo el país con los jóvenes que lo reclutan en el narcotráfico, ¿no? Uh-huh. Desde los chavos a los chavos del 13 y 14 años que lo reclutan, o más joven todavía, los 12 años. Y cómo ellos crezcan en el crimen, cómo ellos convierten a sicarios, cómo convierten a capos, a jefes o lo que sea. Uh-huh. Y realmente el trabajo de prevención tiene que ser algo institucional, algo que lo apoya. Hay trabajadores sociales buenos que lo encuentro donde si voy a Ciudad Juárez, en los barrios encuentro una trabajadora social muy buena en trabajar en eso. O allá en los barrios de Monterrey. Uh-huh. Pero a veces no reciben el apoyo que necesitan. Realmente hay que apoyar y tener como estrategia y a ver en el barrio quién son los 5 jóvenes en la esquina que lo van a reclutar al crimen y trabajar con ellos. Y tener esto como... Lo tiene unas cosas el presidente actual de becarios, no sicarios. Sí. Para final de cuentas, esto igual lo apoya a los chavos que realmente no van a ser los sicarios. Un becario, alguien que está haciendo muy bien en la prepa, igual realmente no es alguien que lo recluta al crimen, ¿no? Uh-huh. El que recluta al crimen la busca que la gente que no tiene familia, que tiene ambientes malos, que tiene mucho odio, que quiere cometer crímenes, ¿no? Entonces hay que enfocar y tener programas muy especiales para enfocar y rescatar estos tipos de jóvenes pedidos. Desde luego, Iván. Es muy, muy ilustrativo lo que nos dices. Obviamente eres un especialista, una persona que tiene opciones, que tiene conocimiento de causa, porque has estado ahí en los lugares. Y bueno, ¿viste la película Ya no estoy aquí? Sí, claro, sí lo vi. Muy gran película, me gustó mucho esta película. Uh-huh. Muy, muy bonito y como así tratando, me gusta como viendo el joven tanto en su enfoque de la música, ¿no? Y la moda, que él estaba tanto en este mundo. Y sí, como es para los jóvenes que esto es todo que importa, ¿no? Que todo importa es su música, su estilo. Y se trató con mucha sensibilidad el tema de Monterrey. En aquel tiempo que estaba cubriendo incluso Monterrey en aquel tiempo, conocí unos de los lugares que filmaron en el barrio de Independencia. Incluso fui ahí para cubrir
decapitados y estas cosas, ¿no? Entonces, sí, pero muy bonito, muy bien hecho esta película. Muy bien, Joan, pues eso es también, es el México de ya no estoy aquí. Lo que pasa en Monterrey puede ser casi cualquier punto de nuestro país, por eso tenemos que tener atención en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestra sociedad y no ser apáticos, participar y cambiar esto. En algún momento tendremos que switchar, usando un término anglosajón, tendremos que cambiar de una cosa a otra, porque si no, pues nos va a llevar patas de cabra. No sé si habías escuchado esa expresión. Sí, se va muchas expresiones bonitas en México y en Sonora también, que estado tan bonito y qué triste. Sonora es interesante que durante mucho tiempo Sonora en una forma evitó la violencia que estaba en muchos estados, ¿no? Sí. Evitó la violencia que estaba en Sinaloa, en Chihuahua, en Baja California, todos como, y se quedó como un lugar un poco más calmado. Sí, controlado. Pero qué triste que en esta violencia en México es muy difícil que un lugar como Guanajuato, ¿quién había pensado Guanajuato bien tranquilo durante muchos años y de repente convierte el estado más violento del país, ¿no? Es increíble. Joan, te agradecemos muchísimo esta participación y cuando guste venir a Sonora, con todo el gusto del mundo te atendemos. Y estamos en contacto. Un abrazo, Luis. Un abrazo, Joan. Muchas gracias. Pues ahí